con Marioneta Godoy. Hola, hola, que no lo cojan a quemarropa con las noticias de la semana. La verdad puede llegar a ser muy subjetiva, es cierto. Pero hay hechos que son irrefutables. El pasado 28 de junio de 2022, en una jornada histórica para nuestro país, se socializó en un acto simbólico el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de 60 años de conflicto entre 1958 y 2016 del conflicto armado en Colombia, y entregó además unas recomendaciones para avanzar en la reconciliación y la construcción de la paz. El padre Francisco de Rú cuestionó profundamente a la sociedad colombiana, argumentando que el genocidio ocurrió frente a nuestros ojos y no hicimos nada para evitarlo. Miremos algunos puntos claves que arrojó el informe. Nosotros venimos de un país y este conflicto nos muestra que se agudizó y se extendió porque quizás no fuimos capaces de escucharnos. Algunos por allá en el 60 decidieron no oír la voz, la palabra, pero sí atender el ruido del fusil. Y ahí decidieron armarse y tenemos este resultado. Y yo creo que la comisión, con ese ejercicio de escucha de más de 27,000 personas, muestra un camino de escucha muy necesario en el país. Aquí tenemos las cifras, por ejemplo, consolidadas de la comisión, que eso también es un gran hallazgo, una gran noticia. Nosotros, con base en el trabajo sobre 112 bases de datos, estableció que fallecieron o fueron asesinadas por el conflicto armado 450.664 personas. Todo lo que le corresponde a paramilitares y guerrillas. Por ejemplo, en homicidios, el 45% corresponde a paramilitares y el 27% a grupos guerrilleros. Del porcentaje de esos, la mayoría pertenece a las FARC-EP. Tenemos, por ejemplo, en reclutamiento, los principales responsables son las FARC y los grupos paramilitares, pero de lejos las FARC. En secuestro, por supuesto, las guerrillas. Entonces hay una amplia exposición de todo lo que fue la guerra y la... Se ha hecho un trabajo impresionante en 27 países del mundo, en donde se recogió la voz en directo de exiliados y exiliadas desde décadas anteriores hasta gente muy reciente. Segundo, reconocer que por primera vez una Comisión de la Verdad produce un tomo completo sobre este problema del exilio, y no solamente para describir el exilio, sino para tratar de entender las lógicas que llevaron a eso, los patrones políticos de persecución, los condicionantes económicos que llevaron a que tanta gente haya tenido que salir del país. Se tuvieron que ir. El exilio es impuesto. Soy un ignorante y un indolente, y esta semana lo he visto más claro que nunca. Vivimos en una burbuja de privilegios y nos duele que nos digan la verdad. ¿A quién le gusta que le digan todos los horrores que ocurren? El estado en tu vértebras trituradas en Guaviare. Precisamente eso es lo que hace el informe final de la Comisión de la Verdad. Ponernos en la cara los horrores de la guerra y que muchos dejamos pasos principales como si nada pasara. De hecho, ¿pueden creer que el 40% de los colombianos no conocen sobre el conflicto armado? El informe final no tiene carácter judicial, simplemente busca abrir la discusión para que entendamos lo que ocurrió e intentemos que no se repita. La comisión tuvo un proceso de más de 3 años recorriendo todo el país, hablando con víctimas, con victimarios, más de 15,000 entrevistas para consolidar este informe. Y lo mejor de todo es que no cae en simplificaciones, sino... Atención Colombia, 5 datos importantes sobre el informe que acaba de publicar la Comisión de la Verdad. Parce, y los últimos mado colombiano. Esto para sanar las heridas de las víctimas que hoy persisten, para superar el olvido y para terminar con los ciclos de venganza. En este análisis del conflicto, toda la información que encontremos va desde 1958 hasta el 2016. Para la construcción de este informe se escucharon más de 30,000 testimonios de víctimas, entre pueblos indígenas, afros, campesinos, militares, integrantes de grupos armados ilegales, políticos, empresarios y hasta expresidentes. La Comisión de la Verdad reveló que durante el conflicto armado colombiano hubo más de 450,000 víctimas de homicidio. Alrededor de 110,000 personas fueron desaparecidas, más de 700,000 muertos
la mayoría jóvenes y campesinos. El 75% de esta cifra macabra eran civiles y solo el 1.5% murió en combate. ¡Ojo a esto! Y atención, Petro se reunió con Uribe. Miremos el resumen del encuentro. No tenemos que ser enemigos, Homero. Los dos deseamos un contrato laboral justo. ¿Por qué es tan amable conmigo el señor Burns? Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos. Es decir, si yo le pusiera algún billetito en su bolsillo, ¿a quién le haría daño? ¡Ay, si es romántico el asunto! Después de todo, podemos hacerlo todo juntos, ¿no cree? Lo siento, señor Burns, pero no me gustan las cosas que no se pueden decir. Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no. Buenas noticias para la cultura. Ahora que se va el cerdo de Duque que no hizo ni un culo por la cultura, Gustavo Petro nombró a la dramaturga Patricia Ariza como nueva ministra de Cultura. Recordemos que Patricia es miembro de la Unión Patriótica, sobreviviente del genocidio contra los miembros de la UP entre el 84 y el 2002, que dejó un saldo de alrededor 4.153 personas asesinadas según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Patricia Ariza tiene más de 50 años de experiencia en el mundo de las artes escénicas. Y así se vivieron las marchas del orgullo LGBTIQ+, el 3 de julio. Miremos el informe. ¿Por qué celebramos el Día del Orgullo? Hace casi 70 años, en 1950, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. La psiquiatría practicaba terapias de electroshock, esterilizaciones, castraciones y hasta lobotomías para corregirnos. Por esa época también, en plena Guerra Fría, el senador republicano Joseph McCarthy comenzó una caza de brujas contra comunistas y homosexuales. Los comunistas eran una amenaza para el poder de Estados Unidos y los homosexuales eran considerados influenciables. La década siguiente trajo procesos de radicalización social y política a nivel mundial. El Mayo francés, los movimientos contra la guerra de Vietnam, la pelea de la población afroamericana y la segunda ola feminista. La juventud cuestionaba radicalmente las costumbres de la época. Practicaban el amor libre, criticaban a la familia tradicional y experimentaban con la psicodelia. En nuestro país, obreros y estudiantes protagonizaron el Cordobazo. En ese clima se prendió la chispa de la lucha de la diversidad sexual. La madrugada del 28 de junio de 1969, las personas que estaban en el Stonewall dijeron basta y se plantaron contra la policía. Y en otras noticias, el señor Rostro Feliz se corona como el perro más feo del mundo por un jurado de California. Veamos. Oh my goodness. Señor Rostro Feliz es el nuevo perro más feo del mundo. El crestado chino de 17 años disputó el premio con otros 9 competidores en el regreso del concurso que durante décadas se ha celebrado en la Feria de Sonora Marin, celebrada anualmente en Petaluma, California. Hasta aquí las noticias, ya saben, a trabajar y a trabajar, juiciosos. ¡Chao!